Hola a todos y todas. Migrar datos, cargar datos en Sinergia CRM es siempre, históricamente, un proceso complejo que además se da habitualmente en las primeras fases del uso de la aplicación. Es cuando entiendes que tu organización no nació ayer, no nació el día que entraste en este proyecto, sino que hay un conjunto de registros, de datos que quieres cargar en el Sinergia, que quieres cargar en tu CRM para dar continuidad al proceso. Es importante un par de reflexiones previas antes de empezar con aquel maravilloso proyecto que empieza cuando le damos al importar en alguno de los módulos. Es importante hacer una reflexión exhaustiva de los orígenes de datos, decidir en este proceso de migración, ¿no? Equipararlo a una mudanza y entender que en una mudanza es posible que no tenga que llevarme todos los trastos, ¿no? Que no tenga que llevarme toda la información desde mis repositorios anteriores al nuevo repositorio, al nuevo CRM, y por tanto a partir de aquí sería interesante listar, detallar lista por lista, área a área, ámbito a ámbito, qué información debemos migrar al CRM. Lo habitual es que haya una cierta urgencia por una carga de participantes de los proyectos, o que haya una cierta urgencia por cargar los tipos de relación, o que haya una cierta urgencia por cargar todo el ámbito económico de cuotas, donativos, donaciones de los últimos años, modelo 182, etc. Por lo tanto, valga esta primera reflexión como paso previo a encontrarnos con aquello que os trasladaremos en este vídeo, que es el proceso de carga de un fichero complejo dentro del CRM. Algunas reflexiones. Todo registro dentro del CRM se identifica de una manera concreta. Internamente Sinergia le da un código alfanumérico muy complejo, de muchos caracteres, que a priori nosotros no tenemos y que incluso, diríamos, no es recomendable para nada inventar, ¿no? O predefinir para cargar dentro del CRM. Por lo tanto, cada registro es único, este Abel es único, este Adolfo es único, esta Adriana es única, y para cualquier proceso de carga deberemos identificar si queremos hacer referencia a ese registro, o bien con el nombre completo escrito de manera idéntica, o bien con un identificador interno, que, como os decía, debería ser el que le proporciona el propio CRM. Dentro de los procesos de carga, es relevante entender que los procesos de carga en el CRM son módulo a módulo. Cargaremos en personas, un fichero carga directamente en personas, otro fichero puede cargar directamente en relaciones con persona, otro fichero puede cargar en interesados, otro fichero puede cargar cualquiera de los módulos que son las unidades funcionales dentro del CRM, tiene la capacidad de importar registros, y esa capacidad de importar registros puede exigir de relacionarlo, vincularlo con otro módulo. Es decir, en un compromiso de pago habrá que referir cuál es la persona. Insisto, para referir cuál es la persona a la que nos estamos refiriendo, o organización en este caso, deberemos darle esa referencia, nombre completo o identificador. Clave, es un elemento importantísimo. Muy bien, ¿qué es lo habitual? Lo habitual es que el proceso de importar en cualquier módulo, vamos a hacer el ejemplo con personas, empiece por la selección de un archivo, y a partir de la selección de ese archivo, la evolución, dijéramos, que nos da el propio wizard, el propio asistente de Sinergia. Pero, y ese es uno de los objetivos de este vídeo que os estamos haciendo llegar, la problemática habitualmente para las organizaciones empieza antes. Empieza cuando tengo un repositorio previo, el repositorio que quiero cargar. Vamos a llevarnos a un ejemplo. Vamos a empezar este proceso analizando o trabajando con un fichero que sería un fichero, dijéramos, típico, mínimamente preparado, enseguida lo veréis, pero un fichero típico de la carga. Primer elemento, cabe destacar, cabe recordar que en el CRM pues nosotros cargamos ficheros CSV, ficheros delimitados por coma. Luego ese delimitador puede ser coma, punto y coma, una barra vertical, lo que fuere, pero cargamos ficheros. Por lo tanto, no estamos accediendo directamente a un Access, o no estamos ni siquiera accediendo directamente a un Excel. Ocurre que el previo a ese CSV acostumbra a ser una hoja de cálculo como la que estáis viendo, sea en Excel o sea en cualquier otro tipo de hoja de cálculo.
paréntesis muy rápido, es posible que para procesos, dijéramos, más complejos se pudiera hacer directamente desde base de datos o vía procesos más semiautomatizados. No va a ser el caso. Vamos a hablar hoy, vamos a hablar en este vídeo de casos muy habituales o los más habituales dentro de los procesos de carga. Muy bien, empecemos a reconocer nuestra hoja de cálculo, en este caso nuestro Excel. Nosotros tenemos un fichero en el que tenemos nombre, apellidos, la organización, el correo electrónico, una descripción, un teléfono móvil, un color de los ojos, una dirección de la calle principal, la población, la provincia, la fecha de nacimiento, el género, el idioma, el tipo de ración que queremos crear, un tipo de pago, una cuenta bancaria, un número de identificación, un tipo de identificación, una periodicidad, un importe, una fecha de primer pago, fecha de baja, medio de baja, concepto del recibo y un proyecto destinatario. He dejado esta última columna resaltada en amarillo porque cuando habláramos, por ejemplo, de proyecto destinatario, referenciar que siempre existe en el CRM y este es el código que nuestro CRM le daría a un elemento como el taller de lectura. Bien, esta es una sábana de datos, permitidnos que le llamemos así, una sábana de datos absolutamente habitual en el día a día de nuestras organizaciones. Es decir, tengo el fichero de donaciones, ¿no? O el fichero de mis registros socios y socias, o tengo un fichero, pues eso, del 182 histórico, o tengo un conjunto de registros a los que quiero cargar como voluntarios. Es decir, es extremadamente habitual tener una sábana de datos cuyos registros hagan referencia o apunten a diversos módulos del CRM. Y recuerdo, los datos se cargan módulo a módulo. Bien, llegados a este punto, hemos resaltado en rojo y en azul algunos elementos que nos van a ir refrescando, que nos van a ir recordando cuáles son los trabajos, los procesos previos que deberemos tener en cuenta antes de cargar. Hay un elemento muy claro. El objetivo es tener un conjunto de información que exista como espejo, como referente dentro del CRM. Es decir, si tenemos campos desplegables deben existir, si tenemos campos, cualquier campo que esté aquí debe existir allí, los formatos que existan en el CRM deben ser equivalentes a los que existen en mi sábana de datos y no necesariamente deben ser los que tenemos en el CRM. Es decir, podemos modificar el CRM de cara a adaptarlo. Bien, dicho esto, voy a ir bloque a bloque haciendo una rápida reflexión sobre la viabilidad de la carga de estos registros o no. En ellos también voy a ir dando alguna recomendación o alguna consideración que esperemos os puedan ser de interés. Muy bien, nombres y apellidos. Sabéis que el campo apellidos es el primero de los campos, es el único, de hecho, salvo que tengáis marcado de otra manera, el único de los campos obligatorios dentro del CRM. Bien, pues nosotros el campo apellidos, siendo obligatorio, nos encontramos con un registro de estos 18 que tenemos aquí, que no tiene el campo apellidos, sino que además resulta que lo tiene todo recogido en el campo nombre. Bien, pues una de las primeras modificaciones que deberíamos hacer seguramente es convertir este registro en nombre y apellidos. Existe infinidad de registros en los que, dijéramos, la utilidad habitual, infinidad de funcionalidades, de funciones del Excel que nos permiten la separación de nombres y apellidos, desde el típico dato separado por, ¿no? Y poner texto en columnas, y este texto en columnas nos permitirá separar cuando, por ejemplo, nombre y apellido están separados por una coma, o por espacios y luego volver a unir, ¿no? Aquellos nombres compuestos o apellidos compuestos, pero bueno, en realidad lo primero que deberíamos hacer es esto. He destacado en azul dos elementos que están en minúsculas, teniendo en cuenta que todos los campos están en mayúsculas, podría ser interesante, podría ser interesante convertir todos los registros en mayúsculas. La funcionalidad mayúsculas nos permite exactamente hacer eso, por lo tanto, Merino y Bimbo, pues en este caso los pondríamos como elementos que ya estarían corregidos, dijéramos que ya estarían en un formato, como mínimo, al que la entidad le interesa. Volveré después al elemento Carlos Muñoz Castillo y Carlos Muñoz Castillo, que como veis son elementos duplicados y que bueno, comentaremos en su momento a la hora de incorporar el registro. Bien, resuelta la problemática del nombre, la organización, veremos luego que se van a generar de forma automática si no existen dentro de la aplicación, lo haremos en el proceso de carga. El correo electrónico es un campo clarísimamente a analizar siempre
¿Por qué? Porque cualquier registro de correo electrónico que no sea única y exclusivamente un correo electrónico nos va a dar un problema. Y es habitual encontrarnos cosas como que alguien escribió comunicación y la puso con acento. O cosas como que pues alguien anotó que la hermana de Héctor, Ana, pues resulta que este era su correo. Bueno, pues poner su hermana lo podemos llevar si queréis a la descripción, pero en este caso no, la herramienta va a entender como error este listado. Es uno de los entornos que crea mayores problemáticas. Si vuestro registro, vuestro Excel, ¿no? Vuestra hoja de cálculo de correos electrónicos está perfectamente limpia, está perfectamente tratada, no deberían dar problemas, pero puede ser habitual, ¿no?, que lo recojáis en un campo de texto y que por lo tanto puedan ocurrir esta serie de cuestiones. El campo de descripción, salvo que queráis incorporar algún tipo de información en él, y lo he dejado como ejemplo, no olvidemos que no es imprescindible importar todos los registros al CRM, es decir, todas las columnas. Al CRM la única columna obligatoria es, en este caso, apellidos. El resto es información no necesaria. Si tenemos campos vacíos, si tenéis campos que vienen de otras aplicaciones o campos que no os interesen, simplemente eliminadlos, ocultadlos, dejadlos ir. No hagamos ni siquiera el intento de voy a cargar un campo en blanco, lo único que puede dar es problemas. Eliminadlo. No aporta valor, ya decidiréis si en el CRM tiene que haber un campo de descripción o no. El campo móvil, en este caso el teléfono móvil, que es el que hemos dejado, ya hemos dicho que es solo un ejemplo. Bueno, bien, pues podríamos entender que no hay ninguna plantilla, y es cierto, en el CRM los campos teléfono se decidió en su momento que podían asumir cualquier tipo de formato, porque hay extensiones, porque hay los símbolos internacionales, etcétera, etcétera, pero bueno, podría ser incluso recomendable intentar poner en la medida de lo posible unos formatos más o menos idénticos. Sería recomendable ver si hay algún tipo de los registros que no tiene un valor ni siquiera razonable. Podría ser interesante incluso borrar registros que no tienen un valor que no tiene sentido. En este caso podríamos, ¿no?, igual que el correo era de la hermana, pues a lo mejor podríamos llegar a dejar este dato así, el CRM lo asumiría. Posiblemente en nuestro caso entenderíamos que a lo mejor lo mejor es en el campo descripción poner los datos de contacto son de su hermana. Color de los ojos, un campo que nos parece absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque no está en el CRM, porque no está en sinergia el color de los ojos, porque vuestra organización puede entender relevante incorporar información en el CRM. Perfecto, no lo voy a hacer con detalle y lo voy a ocultar. Es decir, voy a eliminar ese campo, no va a participar de la importación. Pero recordad que podríamos ir al administrador, podríamos ir a estudio, podríamos ir al módulo de personas, que es donde vamos a cargar, podríamos ir a campos y podríamos agregar un campo desplegable, y este campo desplegable llamarle color de los ojos, crear una nueva variable, etcétera, etcétera. En el momento en que creáramos este campo, y además lo pusiéramos en las vistas, que parecería lo lógico, deberíamos corroborar, confirmar que el campo color de los ojos es un campo relevante para la organización, pero además tiene determinadas categorías. Si tenemos azules, marrones y verdes, pero tenemos un color verde aceituna, posiblemente sería interesante coger o convertir verde aceituna en una categoría, o simplemente a modo de ejemplo poner este campo verdes. Como os decía, no vamos a cargar este registro porque ya lo hemos, bueno, ya os he hecho el comentario, pero recordad, cualquiera de los campos de las variables que vosotros consideréis que son relevantes en vuestra organización, en este caso una ficha de persona, se pueden crear y por lo tanto podrán ser, dijéramos, importables, se podrán cargar dentro de la aplicación. Os he comentado al principio que el objetivo es tener un espejo entre lo que queremos cargar y lo que hay en el CRM. En el CRM no existe, creemos esa columna, ese campo color de los ojos. En dirección principal no hay ninguna limitación, podréis escribir lo que queráis. En la población no hay ninguna limitación más allá del análisis que vosotras mismas queráis hacer del fichero y escribir de maneras similares y de normalizar la información. En provincia sí que hay una serie de categorías y esas categorías deben cumplirse, y pues en azul están categorías que la herramienta no aceptaría. En el CRM el nombre formal, oficial de Gerona es Girona, BCN no existe como provincia, en todo caso es Barcelona, y podéis incorporar la información de esta manera, o podéis incorporar la información, pues si habéis pretendido normalizar toda la información en mayúsculas, pues podríamos acabar escribiendo pues Girona de esta manera, Barcelona de esta manera, y Madrid modificarla y cambiarla
a un formato de mayúsculas. Insisto que mayúsculas o minúsculas la herramienta no va a dudar de ese proceso. Tenemos el código postal, en este caso la herramienta, como ocurre, y es una advertencia habitual, como ocurre habitualmente, se come el cero que hay a la derecha, en los códigos de Barcelona, por ejemplo, se comen los ceros que hay a la derecha, se pueden volver a incorporar, incluso utilizando la función longitud, las longitudes 4 se le pone un cero por delante, las 3 dos ceros. Bueno, 2 ceros no debería ser, porque no tendría entonces categoría de provincia, pero bueno, se podrían llegar a completar. En las fechas, de nuevo, lo mismo, tenemos que darle un formato de fecha. No necesariamente el CRM, ya después le diremos al CRM cuál es el formato que utilizamos. Lo que no puede ocurrirnos, y es muy sencillo verlo así, es que la herramienta detecte que todos son fechas excepto una fecha que está claramente al revés, que es una fecha que en lugar del 1 del 31 debería ser el 31 del 1, y por tanto la herramienta ya la vuelve a considerar como tal. Si tenemos desplegables, de nuevo, pues femenino y mujer, más allá de la consideración, ahora mismo en el CRM está masculino-femenino, pues no puede haber mujer. Idiomas, tipo de relación, tipo de pago, empezamos aquí a tener elementos que no son propios de la ficha de persona. Por lo tanto, paremos aquí un momento. Si paramos aquí un momento, una recomendación casi más de uso propio que recomendación formal de las cargas del CRM, es que pues podamos marcar con un color, o es una recomendación que os haría, marcaros de alguna manera todos aquellos registros que consideráis que deban ser cargados en, en el fichero en cuestión, ¿no? En el fichero, en este caso, idioma. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir encontrando que tipo de relación es evidentemente un registro fuera de la ficha de persona. Y tipo de pago, por supuesto, es un tipo de registro que también va a quedar fuera de la persona. Y por lo tanto, cuenta bancaria. Pero de nuevo nos encontramos tipo de identificación, número de identificación, tipo de identificación. Acabamos de volver a registros que están claramente dentro de la ficha de persona. Por lo tanto, este proceso que os estoy marcando aquí de manera absolutamente sencilla, absolutamente, digamos, hasta podríamos decir poco elegante, nuestra recomendación es que os va a ayudar enormemente a interpretar las diferentes cargas que vayáis a hacer dentro del propio CRM. Ahora mismo, únicamente con esta información ya estamos hablando de 3 cargas. La carga en el ámbito de los compromisos de pago, la carga en el ámbito de los tipos de relación y las cargas en el ámbito de personas. Si además, por el motivo que queráis, o por organización de vuestro propio fichero, queréis recortar esta información e incorporarla de manera continuada, de manera secuencial dentro de la aplicación, pues lo va a permitir hacer igual. Disponemos ya del fichero de carga de personas. Este fichero de carga de personas tiene un elemento que os he dicho que simplemente haría un recordatorio final. Yo no lo voy a hacer de esta manera, pero recordad que cuando marcas dentro del propio CRM, utilizas el formato condicional de valores duplicados, la herramienta marca en rojo y tal, marca los registros que tienes duplicados. En este caso tenemos a Carlos Muñoz Castillo, tenemos una información que, como vemos, se repite en todo y cada uno en todas las partes del proceso, es decir, son el mismo registro claramente, tienen los mismos datos en todos los campos y por lo tanto con cargar uno solo de estos registros podría ser más que suficiente, ¿vale? Me vais a permitir que en lugar de, lo que haría en este caso sería copiar este esquema de personas, eliminar a Carlos, a uno de los 2 Carlos, para cargar personas únicas, lo vaya a resolver, y no debería ser así, porque voy a eliminar también, en este caso, una información de una donación de Carlos, pero bueno, simplemente haceros el recordatorio de las personas deben cargarse como únicas y por tanto este Carlos aparecería una única vez en mi fichero de carga y finalmente pues debería después volcarlo de nuevo aquí para poder cargar sus registros de, en este caso, donaciones o sus tipos de relación. Bien, me quedo con 17 registros a cargar. Una vez guardo el fichero, el primer paso que debo hacer es cargar las personas. Un proceso de lógica dentro de la carga de registros en el CRM es carguemos en primer lugar las organizaciones, en segundo lugar las personas, en tercer lugar los tipos de relación persona, los compromisos de pago. Si lo que cargo son inscripciones, es evidente que tiene que estar creada también
no solo la persona o la organización que vaya a inscribir, sino además también el evento en cuestión. Por lo tanto, simplemente sentido común. Cualquier fichero que cargue hacia un módulo debe contener y deben estar en el CRM los registros asociados. En el caso de organizaciones, no las voy a crear previamente, son organizaciones que, como solo tengo esta información, o bien ya están en el CRM escritas idénticamente, y por lo tanto las va a detectar, no las va a duplicar, o bien no existen. Por ejemplo, si el Ayuntamiento de Getafe no está en mi CRM, lo va a crear y le va a asociar a Juan Unpierrez dentro del CRM. Perfecto, tengo todos los primeros registros. Todos los primeros registros son una cabecera, tengo los datos que he limpiado de manera más o menos adecuada. Si no fuera así, me lo va a indicar enseguida el CRM, lo veremos. El campo color de los ojos, otra recomendación que os haría es campo que no queramos cargar, recogerlo entre paréntesis, más que nada porque no existan problemáticas del tipo nombre, que se duplica, que pongamos registros que tienen información que luego se acaba cargando porque coincide con otro campo que tiene el mismo nombre en el CRM. Bueno, por lo tanto, por lo que veis aquí, todos estos campos son muy evidentes, no nos van a confundir, no cambio ninguno más. Muy bien, hago el guardar y hago el exportar como. Cuando yo hago el guardar como, lo que estoy diciéndole es que guarde este conjunto de registros como CSV. En el caso del Excel permite ya guardar en CSV UTF. Los ficheros que se exportan y se importan en el CRM habitualmente son UTF o una ISO muy concreta que está marcada en la wiki. Hay un proceso habitual que es que cuando exportas un fichero del CRM tengas que abrirlo para guardar como y guardar como ANSI, que es el lenguaje que entiende Excel en este caso, y en el proceso inverso es posible que tengas que hacer un guardar como y después del guardar como abrirlo con la libreta y guardar como UTF-8. En este caso esta versión del Excel permite guardar directamente UTF-8 y lo que nos encontramos es que en este fichero yo tengo un fichero de datos carga que acabo de guardar ahora mismo que me permite decir este es el fichero. Si lo abro con la libreta, lo que tenemos es todos los registros que decido cargar. En mi caso, fijaos que el separador es una barra vertical, es un elemento que utilizo habitualmente porque es muy poco habitual que en los textos aparezca una barra vertical. Puede aparecer una coma, puede aparecer una barra, un punto y coma, pero una barra vertical va a ser difícil. Y fijaros que en el guardar como, si yo lo hubiera guardado en ANSI o aquí viera que los registros se leen mal, podría entrar aquí y volverlo a guardar de la misma manera. No lo hago porque ya el dato está disponible. Muy bien, vamos al CRM y ya tengo el fichero de personas. He dicho que quiero cargar personas y luego que recargar otro fichero. Muy bien, pues importar personas. En el importar personas me hubiera permitido descargar una plantilla previamente. Si yo parto de unos datos en cero, si yo parto de unos datos que diversas personas tienen que volcar datos en un único fichero, en una única hoja de cálculo, es posible descargar esta plantilla. Y esta plantilla, como veis aquí, yo ya me la he descargado, es una plantilla muy sencilla que te proporciona en primer lugar todos y cada uno de los campos que tiene el CRM, cada uno de los campos que tiene, lógicamente, el fichero persona en este caso. Me das el código de identificación, este es el identificador aquel interno que le aplica a cualquiera de las personas, y si os fijáis, de izquierda a derecha aparecen todos y cada uno de los campos que podamos aportar. Esto, simplificado en la medida que la organización lo necesite, puede ser perfectamente útil para que las personas vayan volcando aquí información de sus ficheros locales, de sus agendas o lo que fuere. Aquí hay una descripción muy simple y muy sintética de aquello que hay que hacer con este fichero. No guardo el fichero, sigo trabajando con el fichero de datos de carga y vuelvo a la importación de registros. Cuando yo hago un seleccionar un archivo, la herramienta me pide cuál es el fichero es este fichero CSV, no confundir, es habitualmente interesante guardarlo con otro nombre, yo lo he guardado con el mismo. Cargas el fichero de carga. Y lo que estamos diciendo es que hay o crear registros o crear y actualizar registros. Si yo quisiera actualizar registros, porque resulta que de pronto me pasan un conjunto de, no sé, de direcciones postales que antes no tenía, de registros que ya están dentro, es imprescindible tener aquel identificador interno. La herramienta solo actualiza registros cuando tiene el ID, cuando le estás diciendo ya está dentro y es este. Y es este, te marca exactamente el ID, cuál es el campo, el registro al que estamos haciendo referencia. Crear registros, siguiente. Es habitual tener que pasear por las opciones avanzadas. En este caso detecta que el delimitador es
que hay una cabecera, que el delimitador es la barra vertical, que las fechas están en este formato, que el formato de hora es este. Por lo tanto, parece que a priori lo ha seleccionado bien. Podíamos haber pensado que no tiene cabecera y la herramienta hubiera considerado que nombre y apellidos son los dos primeros registros, en este caso las tiene, y le damos a siguiente. En el punto siguiente, la herramienta lo que hace es tratar de emparejar en la medida de lo posible los campos de tu fichero entrante con las columnas de tu fichero entrante con los campos que hay en el CRM. Si el nombre es idéntico, ese nombre se va, dijéramos, a vincular de forma automática. Alerta porque si nuestros nombres son idénticos, nos ayudará en el proceso, pero si son idénticos pero el contenido no es el adecuado, no lo serán. Imaginaros qué nombre se le he puesto también al campo organización, porque es el nombre de la organización. Bueno, pues podríamos tener el problema de que en esta fila aparece cuál es el primero de los registros que está leyendo y nos ayuda a entender que Juan obviamente es el nombre, apellidos. Fijaros que aquí me aparecen los registros, me aparecen los mismos campos que tiene el propio CRM, pero asignados de forma automática. Correo electrónico, móvil, color de los ojos. Hemos dicho que no asociaría este campo, no lo encuentra. Si tuviéramos el campo color de los ojos dentro del CRM, lo hubiera creado, vendría aquí, seleccionaría campo color de los ojos y lo vincularía. Dirección principal calle, dirección principal población. Como aquí no está dirección principal, tengo que decirle cuál es ese elemento. Pues en dirección principal, provincia, y el siguiente elemento que pone no asocie, dirección principal, código postal. ¿Vale? Estos son los campos que quiero vincular. A partir de aquí también entiende fecha de nacimiento, entiende género, entiende idioma, entiende número y tipo de identificación, y del resto me pide que no los asocie porque yo no quiero asociarlos. Son campos que no existen en el CRM, no existe el tipo de relación de forma directa, no existe el tipo de pago, no existe la cuenta bancaria, la periodicidad, etc. Podría haber simplemente eliminado estas columnas de mi esquema, de mi hoja de mi sábana de datos, pero no lo he hecho porque simplemente lo que hago es no darle bola, no permitirle a la aplicación vincular con ninguno de los campos de mi módulo de personas. En el módulo siguiente me permite identificar si hay algún elemento duplicado. Si yo le dijera que buscara por el nombre completo, lo que va a hacer la aplicación es utilizar que si el nombre completo ya existe dentro del CRM, me lo va a marcar como duplicado y yo ya haré con él lo que considere adecuado, ¿vale? Por lo tanto, voy a decir que si el nombre completo ya estuviera allí, los apellidos no, porque es fácil que se repitan, pero si estuviera el nombre completo no lo cargaría. No es del todo recomendable hacerlo también por correo electrónico. Si tenéis dudas de que pueda haber diversas personas con identidades diferentes que puedan estar utilizando el mismo correo, por ejemplo, pues dentro de una familia, dentro de una pareja o dentro de una organización. Muy bien. Podríais llegar a guardaros el mapeo como personas vídeo carga, es decir, os guardáis con un nombre, con un identificador, porque si tenéis que repetir el proceso n veces, porque ahora lo veremos, pudiera haber algún tipo de error, bueno, el siguiente proceso os ahorraríais justo los pasos que he dado hasta ahora, ¿no? El de identificar los elementos avanzados, de si el separador, que si el tipo de dirección, que el tipo de fecha, que si el delimitador de miles o de comas, y bueno, os ahorraríais este proceso hasta ahora. Y en el proceso de importar hay 17 registros, en este caso lógicamente es sencillísimo porque hay muy pocos registros, pero al final es un tema de tiempo, y no hay una mayor problemática en que pues, la herramienta tarde lo que tarde en importar no 17 sino 17.000 registros, ¿vale? Lo que está haciendo la herramienta ahora es hacer la importación de todos aquellos registros, ir buscando los registros de organización, que había la columna de organización, si existen o no existen dentro del CRM, y bueno, pues ¿no? Aparece este proceso de 16 registros creados con éxito y un registro saltado debido a un error. ¿Por qué hay un error si parecen que todos los registros eran adecuados? Bueno, en primer lugar vamos a hacer, por un lado, mirar o intentar entender si los registros se han cargado adecuadamente. Podéis, por ejemplo, clicando en el botón del medio del ratón, se abre otra pestaña y podemos ver que Ana parece que se han cargado todos los campos en el sitio donde correspondía y que los datos de contacto, del móvil o del no móvil, los tengo. Y podríais hacer una valoración con unos cuantos de los registros que antes comentamos, del Carlos Muñoz Castillo, pues también podríamos ir allí y ver si se han cargado o no se han cargado las direcciones postales, los datos generales, etc. Parece que se ha cargado correctamente. ¿Cuál es el registro que nos ha dado error? El registro de error nos dice que tiene un valor, Málaga, que no está identificado correctamente dentro del fichero. Bien, pues
este registro no está cargado, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos volver hacia atrás, ir a nuestro fichero y entender que el registro valor Málaga no está correctamente cargado en el fichero, o rehacer todo el proceso. Es mi recomendación. Habitualmente no podrías hacer solo la carga de este fichero Málaga, podrías crearlo a mano porque es un único fichero. Yo le voy a dar la importación por completada, ¿no? Queremos extender este vídeo más de lo meramente necesario, y es un proceso complejo. Por lo tanto, tenemos que el registro de la persona Málaga, puede haber un espacio en blanco, puede haber un acento que esté en un sitio y no esté en el otro, puede haber cualquier elemento que no haga despejo entre el CRM y vuestro fichero va a provocar un error, ¿no? Esto es una parte, dijéramos, ¿no?, que pone ciertamente nervioso, ¿no?, en el momento en el que no acabas de cerrar el proceso, pero bueno, debemos reconocer que es una posibilidad fantástica de poder incorporar registros limpios dentro del CRM. Si en algún momento el proceso de carga os supusiera un problema y quisiéramos volver atrás, y ya le he dado a la importación de registros, no olvidemos que siempre podemos hacer un filtro avanzado, y por decirle, oye, dame los registros que hemos cargado hoy, por ejemplo, la fecha de creación igual a hoy, y si hoy es día 21, ya hacemos una búsqueda. En esa búsqueda ya nos aparecen un conjunto de registros que, incluso si queremos ver, porque hemos hecho un par de procesos de carga, puedo llevarme la fecha de creación, puedo llevármela a la vista de lista, y en esta vista de lista básicamente lo que identificaremos es si es este último fichero que hemos cargado o era un fichero, dijéramos, bueno, lo vamos a añadir aquí después del email, guardo de nuevo la información. Podemos ordenar y ver si todos estos son registros que efectivamente he creado hoy, son estos 16 registros que he creado. Ya podría exportarlos, podría eliminarlos, ¿no?, si no se han creado ningún registro vinculado, pero son los registros que he generado hoy. Bien, vuelvo a nuestro maravilloso fichero de datos de carga. De nuevo voy a eliminar el registro Héctor, era aquel registro de Málaga, que, si me permitís, voy a eliminar. Insisto, intento alertar de aquellas cosas que no haríamos nunca. Volveríamos aquí, cambiaríamos el elemento, miraríamos si tiene un espacio, miraríamos por qué Málaga no se ha podido cargar correctamente como provincia, no habríamos completado la importación y volveríamos a hacer toda la información con Héctor. Simplemente elimino este registro, igual que eliminaba antes el de Carlos Muñoz como duplicado. Bien, tengo los 17 registros que ya he cargado, que tengo dentro del CRM. Estos 16 registros que tengo en el CRM no se pueden quedar aquí. Y viene el segundo elemento clave. La herramienta nos exige que para cargarle ahora un tipo de relación, nosotros hagamos una referencia al registro persona. A este Ángel Lezama tiene que estar escrito exactamente igual, o tengo que dotarlo de un identificador. Posibilidad 1. Estos registros, exportarlos, y en este exportar nos vamos a encontrar como, le llamo personas export. Este personas export lo que nos proporcionan es un conjunto de registros que, como veis, al abrirlos, por el tipo de exportación que hace la aplicación, tienen elementos escritos de forma extraña, tienen caracteres extraños. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es coger este export, abrirlo como con la libreta, con el WordPad, y decirlo, guárdalo como, ¿qué lee el Excel? El Excel lee ANSYS, pues yo lo guardo como ANSI, me dice que existe y que lo machacará, no hay problema con ello. Y ahora en este personas export lo que tengo es el conjunto de los 16 registros con toda la información que le he proporcionado. Esta información es inútil, es decir, la única información que me interesa es poder asignarle este código, este ID. Aquí tenemos un problema relevante, que es que bueno, pues tiene que exigirse que elimino estos registros. Lo que quiero es aportarle este identificador de persona. Si yo tengo ordenados estos registros de la misma forma que los tenía dentro de mi fichero de datos de carga, sería relativamente sencillo incorporarles un ID de persona. Si no fuera así, debería ordenarlos de la misma forma y asegurarme que este código, que este identificador está aquí. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros ordenamos estos datos
primero por apellidos y después por nombre, obtenemos esta información que sería equivalente a ordenar todo este fichero de la misma forma, datos, ordenar, primero ordena por apellidos y después ordena por nombre. Este Álvarez Burgos, Álvarez Pérez, que es el equivalente a lo que tengo aquí de Álvarez Burgos, Álvarez Pérez, nos permitiría, sin excesivos problemas, al insertar un registro, poder hacer que este fichero se completara ya con una información de la ID de persona. Bien, esto no siempre es tan sencillo, de hecho pocas veces es tan sencillo. Podía ser que tuviéramos replicados, recordad que teníamos aquel Carlos Muñoz que podía estar duplicado aquí, esto nos complicaría la existencia. Vale, paréntesis rapidísimo, una posibilidad recomendable sería creémonos un identificador. Ya he descartado el NIF, habéis visto que solo lo tenía en unas poquísimas ocasiones. Hemos descartado el NIF. No tengo un código interno de mi base de datos anterior. Bueno, pues podríamos crearnos un identificador, simplemente poner aquí un identificador del 1 a un secuencial, o empezando por 10.000, o poniendo un literal con el nombre del fichero de origen, etc. Este proceso, si lo hubiéramos cargado, y me remito al campo color de los ojos que antes os decía, nos permitiría ahora a la vuelta haber podido incorporar este identificador de manera muy sencilla. Ordeno por el ID, ordeno por el ID que tenemos en este fichero, ordeno por el ID de la exportación de este fichero de personas. Uno de los campos que tendríamos sería el ID de carga o cualquiera por el estilo y nos lo hubiera permitido. Bien, en este caso hemos optado por un lado tenemos el identificador de persona, pero por otro lado tenemos el nombre y apellidos. Y lo que queremos cargar es el fichero de relaciones, de tipos de relación. Uno de los ficheros que queremos cargar es de tipo de relación. Y en el tipo de relación nos va a pedir, nos va a exigir una serie de cosas. Nos va a exigir ponerle un nombre al tipo de relación. Y nos va a exigir decirle una persona. Los voy a poner en color verde porque son el color que hemos decidido utilizar para el fichero de relaciones persona. Por lo tanto, si cualquiera de nosotros se fuera al fichero de relaciones con personas e intenta crear una relación con persona, ve de forma muy evidente que necesitamos un nombre, es un campo obligatorio, necesitamos poder indicarle la persona, necesitamos poder indicarle el tipo de relación, y estos son los tipos de relación que tenemos: donante, socio barra socia, junta directiva, trabajador. Necesitamos dar una fecha de alta, y luego en todo caso podríamos indicarle fecha de baja, proyecto, etcétera, pero no es imprescindible. Estos sí que son campos imprescindibles dentro del proceso. Muy bien, ¿cómo vamos a conseguir estos campos dentro del proceso? Bueno, para conseguir ponerle la persona, para poder decirle qué persona es la que incorporamos al proceso, debemos darle el nombre completo. ¿Tengo el nombre completo? Tengo el nombre y tengo los apellidos. Bueno, pues teniendo el nombre y los apellidos, nosotros vamos a poder hacer igual a un concatenar. Es una de las funciones más utilizadas dentro del CRM, y le digo concaténame, y entonces me iría aquí y le diría concaténame el campo A2, le pongo una barrita, porque es mi separador, el vuestro podría ser una coma, podría ser un punto y coma, el que tengáis, le digo que lo separe con un espacio, para que entre el nombre y el apellido, un espacio, y le digo que incorpore también Raúl Álvarez Burgos. Control C, Control V, Control V, Control V, Control V. En realidad lo que queremos hacer es extender esta información a todo el proceso, a los 17 registros que tengo dentro del CRM, a los 17 registros que tengo en el CRM, y a partir de este punto nosotros lo que tenemos ya es un campo que nos permitirá identificar en el tipo de relación la persona a la que incorporamos. Siempre que hagáis este proceso, recordad que los datos que tenemos aquí son una fórmula matemática y que es importante copiar y pegar este fichero como texto. Ya está, ya lo tengo como texto. ¿Y cuál es el nombre habitualmente de un registro de una relación persona? El nombre, el guión y el tipo de relación. He comprobado que los tipos de relación son los tipos de relación que tengo en el CRM. Recordad que si no tendríamos un problema. Y el campo nombre, en este caso sería igual a, y ahora ya casi es una evidencia, que es concatenar el nombre, un espacio con un guión y el tipo de relación. Lo que estamos consiguiendo con esto es decir que el nombre es Raúl Álvarez Burgos, donante. Podríais inventarlo, podríais poner simplemente proceso, importación, fichero externo, pero bueno, si queremos mantener un poco el criterio que se va a mantener, hago de nuevo un copiar, hago de nuevo un guardar como,
y en este guardar como, la herramienta ya lo tiene como un texto. El último elemento que quiero incorporar es la fecha de alta. Podría no tenerla e inventármela. Podría hacer que no siendo obligatoria no cargarla. En este caso me voy a tomar la libertad de pensar que el primer pago que hicieron en este tipo de relación, hago un copiar, hago un insertar celdas copiadas y entenderé que esta es la fecha de alta. Lo único que le estoy indicando es que en la misma fecha que hicieron su primer donativo, su primera aportación de cuota, van a tener la fecha de alta. Y con estos 4 elementos puedo crear los registros de relación persona. Recordemos que aquel registro que estaba duplicado, el de Carlos, simplemente aparecería 2 veces aquí, es decir, hubiera cargado las personas y al volver aquí Carlos hubiera estado 2 veces. Y recordemos también que tenemos el identificador persona. ¿Vale? Evidentemente la persona Héctor, aquella de Málaga, pues estaría también aquí, simplemente la he eliminado por no hacer el proceso de forma iterativa, pero debería hacerse y no pasaría nada. El segundo elemento clave que tenemos aquí es que nosotros disponemos del ID de las personas. Hemos generado el ID de las personas. No voy a trabajar con el ID, simplemente lo hemos trasladado aquí para haceros la explicación más sencilla, más completa dentro de la manera de trabajar habitual, y ya tengo este fichero. Recordatorio, intentar que los nombres, que las cabeceras no se me dupliquen. Aquí hay una cabecera nombre, fecha de alta no hay, tipo de relación no hay, persona creo que no hay, pero nombre sí que lo hay. Bueno, pues a lo mejor no cuesta nada, cuesta 0 hacer este proceso de ponerle a los nombres, incluso al identificador, porque este es un identificador de persona, ponerle todos estos campos. ¿Por qué? Porque es que lo que no quiero cargar son datos que luego ya veréis, no van a existir. Podría hacerlo con todos ellos, no van a existir, pero simplemente quiero cargar personas, nombres, tipo de relación y fecha de alta. Finalicemos el proceso, guardo el fichero y hago un guardar como de este fichero, que en este caso, dejarme que le llame datos de carga de relación persona, así no nos encontraremos con duplicados o no iremos machacando ficheros. Lo guardo de nuevo en UTF-8, guardo, el proceso está cargado, ya no es necesario abrirlo de nuevo y hago un importar. Estoy en las relaciones con persona, podría haber descargado plantilla, no vamos a repetir el mismo proceso, selecciono el archivo, aquí tenemos los datos de carga de relación persona, es un fichero de creación, no estoy actualizando porque ahora tenga las fechas de alta o de baja. Fijaros que dice no tiene cabecera, yo le digo sí, tiene cabecera, el formato de la fecha, que es el que me interesa, sí que lo es. Como no tengo monedas, me importa más bien poco ahora, pero sería muy importante en el proceso de... Y fijaros que, claro, tengo un montón de campos porque está leyendo el fichero completo. En realidad a mí me interesa este bloque de aquí. Bueno, de todas formas, va a ser sencillo hacerlo en el siguiente paso. Nombre, apellidos, no asocies este campo, hemos dicho no queremos asociar este campo. Si quisiera cargarlo por identificador de persona, persona ID, este es un elemento clave. Insisto, nosotros le podemos hacer referencia al CRM por el nombre completo de un registro o por su identificador. En este caso podríamos poner el identificador persona, lo vamos a hacer, y lo que vamos a hacer es, en persona vamos a poner persona, nombre, ya detectado nombre, tipo de relación y fecha de alta. Fijaros que los 4 campos, fecha de baja, importante, no había caído, pero me sirve de ejemplo. En la forma de pago había una fecha de baja. ¿Quiero utilizar esa fecha de baja también como fecha de baja de la relación? Pues a lo mejor no. Y cuando digo a lo mejor no, es que no tengo claro que la fecha de baja del donativo o de la cuota tenga que corresponder con la fecha de baja del tipo de relación. Por lo tanto, simplemente le indico no asocies este campo. No lo hagas. Cuando le doy a siguiente, no me permite índices, porque en este caso no hay un identificador. Normalmente los índices aparecen en persona y en organización, y puedo guardar el mapeo como carga de test o carga de vídeo de relaciones persona. Si tuviera que volver atrás, si tuviera que hacer el proceso, la herramienta me avisaría, etcétera, etcétera. 5 registros saltados debido a un error. ¿Qué registros son estos saltados debido a un error? Tengo aquí los 16 registros cargados y me carga 5 registros saltados debido a un error. Es extraño porque había 16 registros, ¿verdad? Si yo vuelvo al fichero de carga de datos y abro este fichero de carga de relaciones persona con la libreta, lo que me daré cuenta, fijaros que aquí aparecen 5 registros. En el Excel y en muchas de las hojas de cálculo, llegando al final del proceso, cuando yo he ido eliminando registros, y recordad que he eliminado a Carlos, he eliminado a Héctor, posiblemente había algún registro más al extender,
la herramienta considera que aquellos registros son elementos activos, aunque estén vacíos, aunque completamente vacíos todos y cada uno de sus casillas. Por lo tanto, la herramienta me está considerando que hay 5 registros saltados debido a un error, y el error os podéis imaginar, porque no tiene ningún campo obligatorio, estos campos están absolutamente vacíos. Bien, yo voy a dar por completada la importación, porque los errores, si os fijáis aquí, todos son registros que es que les faltan valor en el nombre, por ejemplo. ¿Bien? Estos 16 registros están creados con éxito, yo importo de forma completa, incluso podría ir a ver cuál es la fecha de creación de esos registros y encontraríamos que Ángel Lezama Leguizamón la Saray, que creo que es uno de los registros que tenía en mi fichero, pues ha sido cargado. Bien, algunas reflexiones finales sobre el proceso. Este proceso deberíamos repetirlo, por ejemplo, para las relaciones con organizaciones. Podríamos repetirlo perfectísimamente volviendo a los datos de carga, hacer exactamente el mismo proceso. Y ahora sería muy inmediato porque ya tengo el identificador, si así lo requiero, o ya tengo el nombre completo, lo podría hacer para cargar ahora las formas de pago. Evidentemente volveríamos a hacer el mismo proceso. Compromisos de pago, por ejemplo, el tipo de pago, decir si es un pago que es un donativo o un pago que es una cuota, pues deberíamos completar este campo, que es obligatorio. Deberíamos crear el nombre, el campo nombre, y sería, recordad aquello de nombre de la persona, creo que era el tipo, e incluso el informe, tipo de pago, y creo que el importe, creo que era. Bien, podemos revisar, pues eso, que los dígitos sean correctos. Esta cuenta no es correcta si no tiene, este IBAN no es correcto si no tiene ese 82, que es el elemento que lo convierte cuenta corriente IBAN de manera correcta. Puedo incluso revisar cuestiones ¿de verdad no tendríamos en mente que hubo un donativo de Ana Álvarez Pérez por 1 millón de euros? No, es que no era 1 millón de euros, eran 10 euros. Error de picado, error de lo que sea. Lo lógico es que si viene del fichero 182 esté bien, pero vamos, que todas nuestras organizaciones tendríamos en mente un donativo de 1 millón de euros y si aparece aquí sería muy fácil de identificar. De nuevo, insisto, una serie de revisiones, tarjeta de crédito. En nuestro desplegable, tarjeta es tarjeta, no es tarjeta de crédito. Si es un ingreso, si es un gasto. Y una reflexión final. En los campos de descripción, de conceptos, de comentarios, etcétera, pensad que puede ser un momento para releer aquello que dijimos, aquello que escribimos, incluso aquello que alguien, cuando utilizaba ese fichero de carga en un formato interno, en un formato personal, pudo llegar a incorporar. Por lo tanto, os comentaba al inicio de este vídeo, puede ser interesante revisar dentro de esa mudanza de datos que vamos a hacer, qué datos van a tener que ir a parar o no van a tener que ir a parar a nuestro CRM. La carga de este conjunto de registros, de compromisos de pago, tiene dos particularidades. Una particularidad que es que cuando lleváramos a cabo esta carga, inmediatamente se generaría el pago. Sabéis que la creación de un compromiso de pago lleva asociada de forma automática, ¿no? la de cualquier registro puntual donativo, pues lleva asociada el hecho de la creación del pago asociado. Bien, por lo tanto, por un lado, la reflexión sería, cuando carguemos va a generar. Esto implica, alerta, que si tenéis un día que borrar compromisos de pago porque la carga no ha sido correcta, no vais a tener que eliminar únicamente los pagos, sino que vais a tener que eliminar también, los compromisos de pago, sino también los pagos asociados. ¿Sí? En segundo lugar, implica que, por ejemplo, en un proceso de carga de compromisos de pago, podéis llegar a generar histórico. Oye, yo estoy cargando, esta persona empezó a pagar en el 2019. Bueno, pues cuando tú pones como fecha de primer pago datos pretéritos y lógicamente tiene una periodicidad, los puntuales no, pero tiene una periodicidad, la herramienta de forma automática va a crear todos los pagos entre la fecha de inicio y la actual o la fecha de baja cuando corresponda. Esta manera inteligente de cargar os puede hacer que en una carga en junio podáis retrotraeros a crear los pagos desde el inicio de este año, para temas del 182, por ejemplo, para tener completos los pagos. ¿Bien? Es decir, los procesos de carga no solo implican la carga de registros en un módulo, que puede llegar a ser, sino que en ocasiones, no siempre, pero en unos casos excepcionales, y este es uno de ellos, os pueden permitir una creación de histórica, que aquí sí la recomendación es muy evidente. Si la carga no es perfecta, no ejecutéis. Es decir, ser muy precisos, ser muy minuciosas
a la hora de cargar estos datos, porque la generación de histórico implicará, ¿no?, un esfuerzo importante a la hora de volver hacia atrás, a la hora de volver hacia el registro. Un par de reflexiones finales. El objetivo, como os decía, es tener la carga gemela, la carga de registros en el CRM equivalente a la que tenemos en nuestro fichero, y a la inversa. Tener en nuestro fichero una clonación, un espejo de lo que vamos a cargar ahí. Reflexión sobre que cargamos módulo a módulo, pero que en la mayoría de ellos hay siempre una referencia a otro elemento. En el de personas hay una referencia a la organización, en el de relaciones persona hay una referencia a la persona. Esas referencias siempre pueden ser vía el ID, sería perfecto, no siempre lo tenemos, pero si tuviéramos un ID de referencia que nos permitiera linkar rápidamente el ID que genera sinergia, pues sería perfecto, pero si no, con la carga del nombre completo. Alerta aquí a nombres duplicados, por lo tanto, en personas puede ser más o menos viable, en organizaciones ya un poquito menos, porque no estén siempre escritas iguales, y lógicamente en el resto de módulos va a ser muy difícil. Tened en cuenta también lo que comentábamos de cargar registros únicos, tener en cuenta también los formatos UTF-8 para las cargas en el CRM, ANSI para la lectura en el Excel, o otros formatos para lecturas en otras hojas de cálculo, pero bueno, intentemos no cargar, lógicamente, registros con caracteres extraños que luego son tremendamente diferentes. Aprovechad para limpiar, aprovechar para poner en mayúsculas, aprovechar para cualquier proceso de este estilo, ¿vale? Y acabamos este vídeo con 3-4 recomendaciones finales. 1. Haceros copia de seguridad de todo aquello que vayáis a cargar. Una primera copia, en el paso previo, es decir, coger este fichero de cargas de datos del que os hablaba y antes de hacer todos estos cambios, haber hecho una copia. Importante. Unificad ficheros similares. Si al final tenéis 14 ficheros similares como este, porque imaginaros, es la carga del 182, pues cargadlos todos, porque este proceso de limpieza de provincias o el proceso de limpieza de correos los vais a hacer únicamente en uno. Después ya podréis hacer un split, ¿no? Ya podréis separar, incluso a veces cargad juntos personas y organizaciones y luego ya separaréis para la carga de los respectivos ficheros, ¿no? Pero el proceso de limpieza casi es mejor tenerlo cuanto más masivo mejor. Trabajar con importaciones completas, esta es una recomendación, no es una norma, pero yo acostumbro a no cargar ficheros parciales con luego una lista de 17 errores que voy a buscar al Excel y los separo y cargo luego los errores, pero en todo caso es perfectamente factible. Cuando tengas el fichero completo, vuelve a eliminar filas y columnas. Recordar esos 5 errores que me daban por registros que aparecían en blanco. Guárdate el registro de carga para facilitar una nueva carga similar. Recordad, en el proceso de importación podíamos guardarlo de alguna manera y ese registro nos va a facilitar pues eso, procesos recurrentes, perdiendo mucho menos tiempo del que perderíamos. Es una buena estrategia colorear, ¿no? Colorear las columnas en función del módulo donde van a parar, marcarte en rojo aquellos campos que son desplegables o que la herramienta va a validar NIFs, va a validar correos electrónicos, desplegables de provincias, etcétera, etcétera. Comprueba después de cada carga, aunque sea abriendo aleatoriamente un par o tres de ficheros, para ver que, por ejemplo, no has puesto, yo qué sé, nombre y apellidos en el campo nombre y los apellidos los has repetido, cosas por el estilo. La fecha de creación del registro os puede facilitar el filtro para poder extraer o volver a acceder a la información que en su momento habéis cargado, incluso extraer para hacer una actualización de ficheros. Imaginaros exportar todos los pagos porque quieres clonar toda una remesa de pagos. Pues si tú te llevas toda esta remesa de pagos, actualizas y la vuelves a cargar, pues bueno, hacer un proceso de selección para exportar luego te permite hacer cargas de actualización, por ejemplo, ¿vale? Conserva el identificador de carga o el nombre del fichero. No es descabellado en procesos iniciales de mucho fichero crearte un campo de texto dentro del CRM que diga fichero de origen y siempre crear el campo fichero de origen o identificador de origen y saber que aquel fichero de Alberto Bilbao Tellechea pues resulta que vino del fichero del área de comunicación del evento de nuestras últimas jornadas. Bueno, pues ya sabemos que vino de allí y si tenemos que buscar algún dato pues podemos ir hasta allí. Y bueno, lo que os decía, los procesos, tener en cuenta de aquellos procesos que generan otros registros, tema de pagos, tema de histórico de pagos. Voy a acabar con, y esto es casi una especie de bonus track
dentro de este vídeo. Voy a acabar con algunas de las funciones más útiles en el Excel. Hay en el wiki un apartado específico para estas cosas, pero os voy a añadir unas cuantas de las columnas, perdón, de las funciones del Excel que consideramos que pueden ser más de interés. Por ejemplo, la detección de duplicados, que la hemos utilizado dentro de este proceso. Si yo me voy al módulo de apellidos, formato condicional, reglas, valores duplicados. Si hubiera valores duplicados, antes he encontrado a aquel Carlos Muñoz Castillo mediante este proceso. De hecho, si lo hiciera en este, que es un registro en el que todavía no he utilizado este proceso, pues me saldrían los registros duplicados, que además te permiten filtro y decir, bueno, pues ahora fíltrame por color y fíltrame solo los duplicados y ahora empezar aquí a trabajar. Si esto fuera NIFS, pues podría empezar a ver cuáles son esos procesos. Más funciones, la función concatenar, ya os la he enseñado antes, nos permite rápidamente pues crear el nombre completo, nos permite crear el nombre de los registros en los diferentes módulos. El buscar datos en columnas nos permite separar nombres y apellidos. Un ejemplo muy sencillito: si yo inserto aquí 3 o 4 columnas y le digo a esta columna que datos me diga texto en columnas están delimitados por espacios, pues la herramienta va a hacer esto, finalizar, y lo que nos va a decir es, oye, pues me va a separar todos estos apellidos. Si lo hubiéramos hecho con nombre y apellidos, pues podría ir eliminando las columnas vacías, ir juntando de derecha a izquierda registros, y llegado al caso final es aquello de los registros duplicados o los registros los nombres compuestos o los nombres no compuestos, que son los que habitualmente nos complican de alguna manera este proceso. Pero este fichero de datos en columnas también puede ser útil. Hay un buscar V que posiblemente no hayáis utilizado muchísimo, pero que creo que es interesante. Si yo hubiera insertado aquí un ID para la carga, como habíamos comentado antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y nosotros tuviéramos una exportación que dijera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí le pusiera Juan, le pusiera Pedro, le pusiera ejemplo, y aquí le pusiera valores cuales fuera, el buscar V lo que hace es buscar en una columna, en una tabla, en un conjunto de registros, buscar un campo concreto e incorporar una columna que sea la segunda en este caso, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo inserto aquí una columna y le digo que esto es igual a buscar V, le digo buscar V, búscame este campo, búscamelo. Como veis, ya el propio indicador me dice, búscamelo en esta matriz, añádele el campo 2 y me dice que coincida exactamente, quiero que sea una coincidencia exacta. ¿Vale? Lo que va a hacer la aplicación es, ha puesto Juan porque ha incorporado el campo Juan. Si hiciera este mismo proceso, en el 2 pondría Pedro, en el 3 ejemplo, pero es que si además aquí hubiera puesto un 3, y hago un control C, control V, aquí me busca el dato disponible, etcétera, etcétera. Es una fórmula fantástica para poder incorporar este identificador de persona. Si hubierais tenido un identificador de carga, nosotros hubiéramos podido incorporar aquí, tendríamos asociado el ID de persona y podríamos incorporar el ID de persona directamente a todos y cada uno de los registros. Pensad que, siendo este un ejemplo simplista al máximo, es un proceso del buscar V que os va a permitir en miles de registros asociar el ID persona y obviar ya de todas que el campo se haya escrito igual, que sea un registro que ya está en el CRM y alguien modificó el segundo apellido y por lo tanto no va a estar bien, etcétera, etcétera. Para acabar, algunos procesos, la función igual para validar que hay dos códigos que sean el mismo, para validar que este ID persona y otro ID persona es en el mismo, el campo espacios que elimina espacios en blanco a derecha y a izquierda. A veces cuando separas nombres y apellidos, resulta que al final de los nombres te quedan siempre un espacio. Bueno, pues la función espacios te permite quitar todos los espacios al inicio y al final y no en medio. La función largo os va a permitir identificar cuántos caracteres tiene un registro,
y puede ser tremendamente útil para encontrar, por ejemplo, códigos postales que no estén completos. Todo aquello que sea en España, Estado español, y no sea 5, es un incompleto y por tanto le podrías añadir un if, ¿no? Si la longitud es 4, entonces añádele un 0, concatena un 0 con el resto del proceso. Y el mayúsc, ¿no? el apócope de mayúsculas, pues os iba a permitir, lógicamente, cambiar y convertir por ejemplo, las direcciones postales o, por ejemplo, la población. Si vosotros consideráis que la población debe ser también en mayúsculas, pues tú pones el mayúsc y el mayúsc del texto que fuera, pues lo va a convertir en mayúsculas. Y esto os podría hacer cargar el fichero, pues un fichero, si queréis que la estructura normalizada de vuestro fichero sea en mayúsculas, pues que será así. Recordad siempre hacer un copiar y pegar como valores para no perder, en el momento que eliminaseis el registro de la izquierda, en este caso, que no desapareciera el registro de la derecha, ¿vale? Cuando es complicadísima, cuando la importación de registros es extremadamente complicada, se pueden utilizar aplicaciones como Keter, Knime o similares, herramientas ya pensadas para el proceso de extracción, transformación y carga. Si es recurrente y este proceso lo tuvierais que hacer n veces, si fuera un proceso recurrente, imaginaros un fichero de una organización que os ayuda a captar fondos y que os envía datos de leads, ¿no? Y siempre es el mismo fichero. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es un proceso automático para que el proceso sea un botón, ¿vale? En todo caso, no es necesario llevar a cabo la carga de datos de una sola vez. Pensad que una opción cada vez más utilizada por las organizaciones es: voy a cargar aquello que necesito para arrancar el proyecto, ya iré cargando a lo largo del tiempo el histórico que necesito, ¿no? Cárgame ahora los socios, cárgame los participantes de mis proyectos, cámbiame los donativos porque tengo que crear el 182, esto sí, cárgamelo 2 años, cárgame las relaciones con personas y después ya veremos. En definitiva, proceso complejo, proceso pesado, donde queráis, pero esperemos que este vídeo os permita, ¿no?, haber encontrado en algún punto del vídeo ¿no?, pues herramientas como para poder avanzar en procesos que debemos reconocer son casi imprescindibles en cualquier organización. Un saludo.